Gracias, asambleísta. Cerramos el debate. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Joana Cedeño. Muy buenos días, compañeras y compañeros asambleístas, señora presidenta, señoras vicepresidentas, y un saludo cordial también a los ciudadanos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Durante estos últimos 10 años, la Asamblea Nacional ha venido trabajando con esta ley orgánica de la fusión legislativa que hoy vamos a reformar. Y quizá por la gran eficiencia y el gran dinamismo que hemos tenido en estos últimos años, se podría pensar que estas reformas no son necesarias. Sin embargo, nosotros, los miembros de la comisión y la mayoría de los asambleístas, consideramos no solamente necesarias, sino impostergables estas reformas que van a servir para la nueva etapa que empieza a partir del día domingo esta nueva Asamblea Nacional, ya que estas reformas se nutren precisamente de la experiencia de muchos compañeros asambleístas de nuestra bancada que han podido trabajar y llevar adelante procesos eficientes en cuanto a la legislación y a la fiscalización. Quiero decir también que a pesar de lo que aquí se ha dicho, esta propuesta también se nutre con propuestas de asambleístas de oposición, pues hemos propiciado al interior de la Comisión de Participación Ciudadana un proceso de discusión, de debate y de análisis amplio, incluyente. En el caso, por ejemplo, de la consulta prelegislativa, ha sido precisamente la experiencia llevada adelante por algunas comisiones de esta Asamblea Nacional, como la Comisión de Soberanía Alimentaria y la Comisión de Biodiversidad, donde se han podido recoger precisamente todos esos insumos ya puestos en la práctica en el ejercicio de la consulta prelegislativa. Y asimismo también visitamos varias provincias del país para conversar con aquellos titulares de derechos colectivos, aquellos representantes de pueblos y nacionalidades que han participado en todos los diálogos de consulta prelegislativa que hemos llevado adelante como Asamblea Nacional. Así es que yo quiero rescatar que esta propuesta ha recogido pronunciamientos ciudadanos por un lado, pero sobre todo se ha nutrido con la capacidad, con la experiencia y con el trabajo eficiente que ha venido realizando la Asamblea Nacional en estos últimos 10 años. Señora Presidenta, hemos ya entregado a Secretaría General el texto final y voy a precisar en este momento cuáles han sido los cambios que como asambleísta ponente hemos recogido. No sin antes agradecer a todos los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana, a nuestro equipo asesor y, por supuesto, a todas y todos los asambleístas que presentaron inicialmente sus proyectos de ley y a aquellos asambleístas que durante el primero y el segundo debate han enriquecido y fortalecido esta propuesta de reforma. Se acoge entonces la propuesta de forma presentada por la asambleísta Gabriela Rivadeneira y por el asambleísta Alfredo Serrano, donde se sustituye en varios artículos la palabra instructivo por reglamento. Esto es en el artículo 1, en el artículo 24, en el artículo 31 y en el artículo 41. Además, acogemos las observaciones presentadas por los asambleístas Alfredo Serrano, Gabriela Rivadeneira y Virgilio Hernández. Por ser un tema reglamentario, se elimina el primer inciso y se sustituye en el último, esto es en el artículo 2, la frase la presencia y ausencia por la asistencia y se lo inserta con las reformas presentadas como artículo 39 en el texto. Se acoge también la propuesta del asambleísta Virgilio Hernández en el numeral 20 del artículo 9, donde se plantea que los asambleístas podremos autorizar con la mayoría absoluta la comparecencia de un ministro de Estado al Pleno de la Asamblea Nacional con fines informativos. Asimismo, más adelante ustedes van a ver que recogemos otras propuestas también del asambleísta Virgilio Hernández, del asambleísta Diego Vintimilla y de otros asambleístas que piensan que esta reforma evidentemente fortalece el trabajo fiscalizador de los asambleístas, de las comisiones especializadas permanentes y por supuesto también del Pleno de la Asamblea Nacional.
Se acogen también las propuestas de los asambleístas Alfredo Serrano y Gabriela Rivadeneira y se elimina el artículo 5 por ser una competencia propia del CAL. En el artículo 4 se acogen las propuestas de Alfredo Serrano y la asambleísta Gabriela Rivadeneira, ya que mejoran la redacción y dan coherencia al texto. En el artículo 5 se acoge la propuesta de la presidenta Gabriela Rivadeneira y que señala que en el artículo 6 del proyecto se elimina el artículo 30 de la ley vigente y se incluyan 2 artículos innumerados, además que se mantenga el artículo 31 de la ley vigente. Esto en cuanto a la unidad de técnica legislativa. Y además, en este punto quiero decir que se acogen las propuestas del asambleísta Diego Vintimilla sobre añadir como atribuciones de la unidad de técnica legislativa el brindar el acompañamiento técnico a las comisiones especializadas permanentes para los procesos de evaluación periódica de las leyes. Como hemos dicho, esta propuesta fortalece el trabajo fiscalizador, pues hemos determinado como una competencia y una atribución de las comisiones especializadas permanentes el dar seguimiento permanente a la implementación de las leyes. En el artículo 8 se reforma el artículo 26. No debe eliminarse el numeral 4 actual, por lo que debería reformarse, sustituyendo el número 4 que consta a continuación por el número 5. Estas son propuestas básicamente de forma que se están incorporando. Además, recibimos por escrito la propuesta de la asambleísta Liliana Guzmán, donde en el artículo 14, en el capítulo 4, se incorpora sobre el seguimiento que debe dar la Asamblea Nacional de manera obligatoria a la implementación de las resoluciones de declaratoria de interés nacional, así como también se emitirá un informe a través de alguna de sus comisiones especializadas, dependiendo de la temática, que será presentado a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, quien lo pondrá en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. En el artículo 10 se acogen algunas observaciones en cuanto a la salida del país del presidente o presidente de la República y además también se le incorpora dentro de este artículo al señor vicepresidente o vicepresidenta de la República. Se mejora la redacción de este artículo. En el artículo 46 de la Ley Orgánica Legislativa, también presentado por el asambleísta Virgilio Hernández, se corrige un tema que era básicamente de forma. Como hemos dicho que estamos buscando fortalecer el accionar fiscalizador de la Asamblea Nacional, se acogen estas 2 propuestas presentadas por el asambleísta Virgilio Hernández. En la primera, que tiene que ver con la sección 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estamos cambiando el título de la sección cuando hablamos de los informes, ya no solamente de las otras funciones de Estado, sino también de los ministros, tomando en cuenta lo que se propone en el artículo siguiente, que es que los ministros de Estado, ejecutores de la política pública, tendrán la obligación de remitir informes semestrales de su gestión y concurrir a la respectiva comisión de la Asamblea Nacional para presentarlo. De esta manera, fortalecemos también el trabajo fiscalizador que se debe llevar adelante en cada una de las comisiones especializadas permanentes, que serán las que reciban a los ministros dependiendo de la temática de cada una de las comisiones. Se acogen también en el artículo 12 las propuestas de los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Verónica Arias y Alfredo Serrano. Lo que hacemos aquí es eliminar este artículo. En el artículo 16 estamos sustituyendo el artículo enumerado propuesto que se pretendía agregar a continuación del artículo 75 y nada más cuando hablamos de los pedidos de información, recordar, compañeras y compañeros asambleístas, que hemos planteado que esta es una facultad
de todos los asambleístas, el realizar el proceso de fiscalización, el realizar los pedidos de información. Estamos armonizando en este artículo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y en la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, para los asambleístas que intervinieron con anterioridad, se establece cuál es el procedimiento en caso de que un funcionario público no respondiera en los tiempos previstos en la presente ley. Así es que lo que estamos planteando acá es simplemente que se realice el registro de aquellos pedidos de información con el fin de que la Asamblea Nacional pueda llevar adelante este proceso de seguimiento de los pedidos de información que hacemos periódicamente los asambleístas, y lo único que hacemos aquí es agregar la frase previo a su envío, es decir, obligatoriamente y previo a su envío deberemos registrar aquellos pedidos de información, pero seremos nosotros mismos los que llevaremos del trámite a estos pedidos de información. En el artículo 21 estamos planteando que el funcionario o funcionaria será notificada por medios físicos o electrónicos disponibles con 72 horas de anticipación a la fecha prevista para las sesiones del Pleno en las que se iniciará el juicio político. Este es un tema que se fortalece con la redacción actual. Luego, cuando hablamos de los deberes y las obligaciones que tienen los y las asambleístas, estamos agregando algunos artículos, algunos temas adicionales, como por ejemplo el presentar la declaración patrimonial, presentar la copia de las declaraciones de impuesto a la renta de los últimos 2 años y otros requisitos que actualmente se establecen que son obligaciones de los asambleístas. Además, estamos incorporando, esta es una propuesta de la compañera presidenta Gabriela Rivadeneira, y además estamos incorporando también la propuesta del asambleísta Diego Ventimilla, que sea una obligación de los asambleístas realizar los procesos periódicos de evaluación, de aplicación y actualización de las leyes, así como también recibir semestralmente la comparecencia de los máximos representantes de las diferentes carteras de Estado. En el artículo 27 estamos simplemente también corrigiendo un tema de forma. En el artículo 31 estamos también mejorando la redacción con una propuesta del asambleísta Virgilio Hernández. Luego, en el artículo 32 del proyecto de reforma, también mejoramos la redacción, ya que había un error ahí. Es correcto que la licencia las otorgue la presidencia, pero el reglamento debe ser realizado por el CAL, propuestas del asambleísta Virgilio Hernández. Luego, acogemos también una propuesta de la compañera Gabriela Rivadeneira y del compañero Virgilio Hernández sobre eliminar el artículo 35. En el artículo 41 estamos también corrigiendo algunos temas. Recordemos que hemos acogido las propuestas de los asambleístas de las circunscripciones del exterior para que ellos puedan participar desde, en este caso, para que los alternos sobre todo puedan participar en las sesiones, porque ya habíamos manifestado y así también lo han expuesto en esta sala la asambleísta Jimena Peña y el asambleísta Esteban Melo, que el asambleísta alterno no puede viajar hasta la ciudad capital, en este caso, que es donde desarrollamos las sesiones de la asamblea o de las comisiones, si es que solamente se le pide intervenir un día o 2 días a la semana. Entonces consideramos pertinente acoger esta propuesta y mejoramos la redacción para que a través de un reglamento se establezca también este tema. Y tomando en consideración que los asambleístas del exterior tienen condiciones diferentes a las que tenemos los asambleístas de provincia, consideramos también importante incorporar que se puedan tener beneficios adicionales en cuanto a el incremento de los valores que reciben por el transporte los asambleístas del exterior. Así es que hemos acogido la propuesta de la asambleísta Jimena Peña. Finalmente,
Finalmente, hemos incluido algunas propuestas también en las disposiciones transitorias propuestas por la compañera asambleísta Gabriela Rivadeneira. Eso es todo, compañeras y compañeros asambleístas. Nuevamente reiterar el agradecimiento a cada uno de los compañeros que han participado en este debate, que nos han presentado sus propuestas, que han mejorado indudablemente el trabajo que habíamos iniciado y propiciado desde la Comisión de Participación Ciudadana. Agradecemos también a los asambleístas alternos que hicieron llegar sus propuestas oportunamente y que también han sido recogidas, así como lo he planteado a los asambleístas del exterior, que yo creo que se hace justicia con estas reformas. Esperamos que la nueva asamblea, con esta nueva herramienta que nosotros les vamos a entregar, puedan desarrollar y seguir empujando este proceso de construcción de leyes para garantizar más buen vivir y para garantizar, obviamente, los derechos de las y los ciudadanos de la patria entera. Con todo esto, compañeras y compañeros asambleístas, elevo a moción que aprobemos el texto que ya ha sido entregado por Secretaría en cuanto a esta ley tan importante, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas.